Mi nombre es Claudia Cardenal, soy docente de diseño de diseño industrial de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y voy a conducir este espacio. Los conversas han sido creados como espacios para reflexionar, comentar, mostrar el diseño industrial peruano desde varios enfoques, expertos locales, regionales e internacionales. Esta noche tengo el gran gusto de conversar con 3 profesionales en diseño industrial, quienes también fueron mis estudiantes. Debo decirles, las 3 fueron estudiantes destacadas. Ellas son Consuelo Cano, Marlene Bustamante y Samantha Iturrizaga. Hola chicas, ¿cómo Hola, están? hola. Este conversa se va a basar en el espacio que ellas han diseñado en Casacor. Cabe mencionar que Casacor cumple 25 años y es una de las principales muestras en nuestro país en arquitectura, diseño de interiores, diseño y paisaje. Este año están participando aproximadamente 70 profesionales, 48 espacios de exposición en recinto en Sur. Pero el espacio que le da la bienvenida y recibe al visitante en Casacor ha sido diseñado por Consuelo, por Marlene y por Samantha. Se ha denominado este espacio Hábitat, Ecología y Sostenibilidad y presenta una propuesta de diseño industrial basada en principios ecológicos y en la exploración de materiales recuperados. Pero primero permítanme presentarle a las autoras de este encantador, funcional, glamoroso, sostenible y sobre todo innovador espacio que le da la bienvenida a todo visitante en casa. Consuelo Cano, ella es magíster en Gestión y Políticas de la Innovación y la Tecnología de la PUC. Es docente en la Facultad de Arte y Diseño, también en la Facultad de Ciencias e Ingeniería, en cursos de biomédica, medioambiental, industrial y electrónica. Tiene experiencia en desarrollo e implementación de productos para la ingeniería como dispositivos médicos, robots, teleoperados. Ella también es diseñadora gráfica, investigadora RENACIT y gestora tecnológica en grupos de investigación PUC. Marlene Bustamante es licenciada en Diseño Industrial por la PUC, es predocente e investigadora de la misma universidad, nuestra casa, en temas relacionados al emprendimiento y innovación desde el diseño. Se encuentra actualmente estudiando una maestría en Administración y Dirección de Negocios en la Universidad de Lima. Cuenta con experiencia liderando y trabajando en equipos multidisciplinarios en proyectos tecnológicos relacionados a la salud, como prótesis de mano y robótica social. Samantha Iturrizaga, ella es máster en Artes Visuales y Educación, bachiller en Diseño Industrial PUC, con diseños en estudio, con diseños en espacios temporales en INSABA y diseño sostenible. Es docente en la PUC, en la UPC, en la UPN y en la Toulouse. Trabaja en proyectos de diseño para marcas en el Perú y en el extranjero. Cuenta con experiencia en temas culturales como diseñadora en el NAC de Cataluña. Muy bien, sin más, ahora empecemos a conversar. Para los asistentes que nos acompañan, pueden realizar sus preguntas por el chat y al final tendremos un espacio para que las invitadas contesten a sus preguntas e inquietudes. Muy bien, empecemos, chicas. Quizás lo primero por donde podríamos comenzar es cómo así llega a Casacor, ¿no? Esta feria relacionada a la arquitectura, al paisajismo, a la decoración. No sé, ¿quién me quiere comentar? ¿Quién quiere empezar? Bueno, hola Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están todos? En realidad el proyecto de Casacore, bueno, creo que todos, la mayoría conocemos, es una puesta de exhibición que se da a nivel Latinoamérica, es muy famosa y muy reconocida y en realidad tuvimos la oportunidad de pasar, ¿no? Una convocatoria que César Lucho, ¿no? nos convocó. Finalmente creo que Casacore ha trabajado anteriormente con otros profesionales de la carrera y tienen bueno, muy buenos referentes con respecto a nosotros, ¿no? A los que somos egresados de la Universidad Católica. Y creo que en esta oportunidad nos ha tocado trabajar, representar también a la Cato dentro de este evento que, como tú lo comentabas, son los 25 años, ¿no? Una fecha muy importante para lo que es este evento. Y bueno, hemos estado convocadas y justamente Marlene, Consuelo y yo estábamos súper interesadas en participar en este proyecto. Qué genial. Sí, han hecho un espacio realmente muy interesante que ahora lo van a presentar. Me gustaría quizás, si nos pueden hacer un recorrido visual por el espacio, ya lo han puesto ahí de fondo de pantalla. No sé, Marlene, quizás
creo que tenías algunas imágenes para compartir con nosotros sobre este espacio, o Consul. Sí, ¿no? Habíamos seleccionado algunas imágenes para poder mostrarlas, y creo que puedo compartir pantalla para que ustedes vean algunas de ellas y quizás algunos videos también. Sí, sí, sí. Dale, Ya, Consu. muy bien. Ya estaría, vamos a mostrarla. Bueno, ¿no? Estas imágenes, estos videos han sido creados por la diseñadora industrial que se encuentra como presentadora del espacio en Casacor, y ella nos ha brindado justamente todos estos videos, pequeños videos, ¿no? Pequeños videos de cómo está luciendo ahorita Casacor, y bueno, buenísimo, porque nos comparten la experiencia día a día. Hay mucha gente andando y visitando el espacio, haciendo las colas para poder entrar. Tenemos muchos videos. Muy bueno, unas fotos. Me parece que eso era Maclania, ¿no? ¿Tenías más videos? No, no se te escucha. Ahora sí. Creo que más fácil va a ser si conversamos viendo, creo, las fotos. Más fácil, un segundito. Claro, para que corran mejor, ustedes nos explican cómo dividieron este espacio, ¿no? ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a ir viendo algunas fotografías del espacio para ir contando un poco más fácil. El espacio que nos dieron, como comentó Samantha, es la recepción, que era un espacio bastante grande. Entonces teníamos como diferentes áreas, ¿no? Una de las que ves por primera vez al llegar es la recepción como tal, y esta imagen es justamente la zona en donde está el mueble de la recepción como tal, está el logo de Casacor al fondo, ¿no? Y este es como el counter principal en donde la gente llega y compra su entrada, ¿no? Aquí atrás están las personas, las señoritas de recepción que te venden las entradas, ¿no? Para que puedas entrar. Y no sé qué pasó. Ese vendría a ser como el espacio, el final de todo el conjunto, ¿no? Porque tienen un espacio, ustedes me comentaban, de bienvenida, de descanso, de exposición y bueno, y en sí el de venta de productos, ¿no? Claro, es bastante grande en realidad este espacio. ¿Cuánto es el metraje que finalmente han intervenido? 125 metros cuadrados. Claro, uno de los más grandes, ¿no? De todo Casacor, probablemente, ¿no? Más o menos, sí. Esta es otra foto que tenemos un poco del resto del espacio, ¿no? Justo lo que hablabas hace un instante de la zona de descanso es la que está aquí. Aquí Se está. ve, Lo que pasa es que se ahora sigue sí viendo estoy recepción. viendo la de la recepción. Ahí, a ver. ¿Qué? Y sobre todo en el que se ven las columnas, ¿no? Exacto, esa es Ahora sí. preciosa. Entonces, como les iba comentando, acá se ven justamente la zona de descanso, donde están las sillas.
Aquí también al fondo tenemos bastante lo que es paisajismo, bastantes plantas de diferentes tipos, ¿no? Combinadas. Aquí están estas estructuras en arcos de las que ya vamos a hablar con un poco más de detalle en un ratito. Y aquí al fondo tenemos un jardín vertical que está combinado con diferentes texturas. Ya también hablaremos un poco más sobre el tema. Genial, claro. Entonces ese es el principal, ¿no? Ese es como entras y ves inmediatamente este espacio, ¿no? Entonces hacia la izquierda vas a la recepción, el área de espera y el área también, había un área de exposición del huerto vertical, ¿no? De la misma empresa. Claro, Y de biohuerto. del biohuerto. Bueno, ahora vamos a empezar a verlo a más detalle, pero esta es una bonita panorámica. ¿Y cómo así el cliente les transmite, ¿no? Así como diseñadores trabajamos pues con un brief, ¿no? Viene un pedido de un cliente y transmite esta intención, esta necesidad. ¿Cómo fue en este caso? ¿Cómo se planteó? ¿Cuál fue el requerimiento que les pidieron sobre todo? No sé, Consu, quizás nos puedes comentar. Bueno, el cliente, en primer lugar, fue para nosotros Casacor, ¿no? Ya que mencionó Samantha, hubo una convocatoria, ¿no? A través de César Lucho como director de carrera, y ellos nos contactaron con la empresa municipal de Santiago de Surco, ¿no? Y ahí es donde nos presentaron sus materiales y también nos presentaron el ideal del espacio, ¿no? Que se trabajara con materiales recuperados y reciclados, ¿no? Y ese ideal de EMUSA, que es la empresa municipal, era justamente proponer, ¿no? Un diseño. Él no, quizás no se lo esperaban en la magnitud como nosotros lo veíamos, pero lo que sí ellos esperaban que hiciéramos una presentación amplia, ¿no? De sus materiales, ¿no? Para poder exhibirlos y hacer ver que también son para construcción, ¿no? De diferentes espacios. Realmente ellos están esperando sorpresas y creo que se sorprendieron, ¿no? Definitivamente, ¿no? Rompieron los esquemas de cómo se trabaja, en este caso, un material recuperado, ¿no? Y para esto, por ejemplo, ¿cómo definen el concepto de este espacio que han diseñado? ¿En qué se inspiraron, por ejemplo? Bueno, en el caso de mi concepto, se trabajó en conjunto, las tres diseñadoras nos reuníamos mucho con respecto a cómo hacer que la bienvenida del ingreso a Casacor se viera exuberante, moderno. No pensamos tanto en de repente este momento de pensar que el material reciclado iba a opacar el espacio, ¿no? Sino nosotros lo vimos como Casacor es un espacio de diseño y de arquitectura, de paisajismo, y queríamos darle una bienvenida en grande, ¿no? Justamente tomando en cuenta de que está de aniversario, además también tenía un retorno después de 2 años, ¿no? Por la pandemia no había Casacor, ¿no? Entonces, realmente lo que queríamos nosotros es recibir a lo grande a las personas que tuvieran esta oportunidad de visitarlo, ¿no? Y el concepto se basaba en este desarrollo trabajé con las columnas, ¿no? Las columnas no se veían exactamente como no se habían utilizado en todo caso, ¿no? De manera independiente, más bien siempre las usaban como paneles. Sin embargo, nosotros vimos un gran potencial al visitar su planta, ¿no? Y seguro mis colegas pueden hablar un poco más acerca de ello. Realmente, cuando recién comenzamos, lo primero que hicimos fue ir a ver los materiales. Como han comentado mis compañeras, era un requerimiento que en este espacio nosotros utilizáramos estos materiales que la empresa municipal de Santiago de Surco estaba desarrollando, lo que se llaman los ecobloques. Está compuesto, como decía Consuelo, por las columnas y por los ladrillos. Entonces, normalmente estos dos elementos siempre habían trabajado juntos y era un reto que nosotros nos colocamos en despegarlas, trabajar la columna por sí sola para generar estos arcos y utilizar los ladrillos como un revestimiento en la parte interior que ustedes van a poder ver en estas zonas donde estoy tratando de marcar aquí. El concepto básicamente, como bien dijo Consuelo, fue quitarle ese elemento de reciclado y más bien elevar.
elevar estos materiales, volverlos elegantes, incorporarlos, integrarlos con otros materiales. También experimentamos muchísimo, no solamente con las estructuras de los arcos, sino también con el piso y otros materiales de los revestimientos de tronquitos que están por aquí. Todo ese proceso fueron materiales experimentales que tuvimos que cohesionar muchísimo. Y también la parte de la naturaleza tiene un componente importante, y ahí le doy paso a Samantha para que nos comente más sobre eso. No sé si me llega a escuchar. Sí, ¿Se me llega a escuchar? sí se Sí, a lo escucha. que comentaba, la parte de naturaleza también lo trabajamos en conjunto con eh, Agapantos, que es una empresa que se encarga básicamente de hacer lo que es paisajismo. Evidentemente también nosotros aportamos esta idea de fusionar los materiales que tenían en este espacio, que es la planta de Musa, que en este caso venían a hacer esos paneles o bloques de plástico. También, si ustedes ven acá también atrás, ¿no? En el parte donde dice Casacor, está hecho de un panel con tronquitos, ¿no? De madera que están reciclados. Y la idea era como plantear una nueva posibilidad de diseño a la hora de crear un espacio como un jardín vertical, ¿no? Que ustedes pueden ver también, no sé si se llega a ver en alguna foto, de repente luego lo vamos a proyectar. Ah, ahí se ve un poquito, ¿no? En la parte de acá. Sí, y en realidad la idea inicialmente era hacer como todo un espacio, ¿no? De jardín vertical para proyectar la idea de naturaleza, naturaleza con un poco de la parte de la ciudad, cómo se interviene, pero como era demasiado grande el espacio, realmente eran como 6 metros, iba a ser un mega jardín vertical, y en realidad el hecho de trabajar con esta empresa, en vez de verlo como todo un reto, fue como una gran posibilidad para utilizar esos materiales y jugar un poco con las texturas, ¿no? Con las sensaciones que podemos encontrar, ahí está, justamente en la imagen, ¿no? Plantear una nueva forma de tener un jardín vertical, no solamente en este espacio de Casacor, sino de repente implementarlo a nivel de un espacio en una casa, ¿no? En algún, no sé, lugar local que quieran plantear algo así, ¿no? Es como promover otra idea utilizando estos materiales que la municipalidad nos, y bueno, y Musa en realidad nos ha brindado. Sí. Entonces sí fue un lineamiento muy, muy puntual con respecto al tema de ecológico, y que a partir de ahí hemos tratado de buscar, como dijo Consuelo, soluciones bastante interesantes, siempre aportando la parte de diseño industrial, ¿no? Funcionales, pero también dando una cuota de la parte estética, que finalmente es lo que transmite bastante Casacor, ¿no? Entonces ahí fue Sí, esa no. reflexión. Sí, sí, la verdad que el hecho de que ustedes hayan trabajado con el aspecto visual de las columnas, ¿no? Sí, es realmente este juego de ritmos, ¿no? Que ustedes crean con este material que usualmente estaba pensado más en horizontal, ¿no? Y como ustedes me comentaran, el hecho de ponerlo vertical le dio otro lenguaje, ¿no? Cambiaron totalmente el arquetipo, ¿no? De este producto que podía ser de crear superficies, y ustedes crearon elementos verticales que le dieron precisamente esa exuberancia que ustedes están hablando, ¿no? Y esa división de espacios, creación de espacios, ¿no? Una verticalidad muy, muy interesante para la función de este espacio, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuál fue el proceso de trabajo, ¿no? ¿Cómo fueron estas etapas? Cuéntenos por tras bambalinas, ¿no? ¿Cómo fue? Porque algo que me llama la atención es que precisamente como diseñadores, quizás acá todas somos diseñadoras y usualmente estamos acostumbradas a escalas de trabajo más pequeñas como productos, ¿no? Pero ya trabajar un espacio grande, intervenir 120 metros cuadrados no es cosa fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo para ustedes fue este proceso? No sé, Marle, ¿quieres comentar algo sobre estas etapas? ¿Cómo lo afrontaron? Y definitivamente la escala es mucho más grande. Como bien han comentado, eran 125 metros cuadrados y hicimos como 3 ambientes, la recepción, una zona de exposición y la zona de descanso, que fue la última foto que les mostré. Y lo que hicimos fue, primero, trabajar en grupo para definir el concepto, y una vez que ya teníamos todas claras el concepto, buscamos incorporar a nuestro equipo de diseñadores industriales a un apoyo de arquitectos. Era muy importante el trabajo interdisciplinario con arquitectos y también con ingenieros en su momento, ingenieros del equipo de
de la misma empresa municipal de Santiago Surco, de la cual Consuelo va a hablar en breve un poco más, pero tratamos de incorporar otras carreras para que nos permitiesen poder, digamos, entender y afrontar mejor el proyecto con todas estas herramientas que nos estaban tal vez faltando o conocimientos complementarios, ¿no? Y definitivamente después de estructurar todo el concepto y toda la propuesta y tenerla ya clara, los planos de fabricación, en este caso de construcción, el plano eléctrico, etcétera, lo que hicimos fue dividirnos las áreas porque era bastante trabajo que hacer, ¿no? La iluminación, los mobiliarios, la instalación del piso, la instalación de las columnas, la fabricación de los jardines verticales, etcétera, etcétera. Entonces, nos dividimos en partes, felizmente éramos 3 y pudimos dividirnos equitativamente, digamos, el trabajo dentro de lo posible, y de esa forma fue como pudimos enfrentar el proyecto. Fácil, ahí tú nos cuentas más sobre el trabajo que se hizo de la mano con EMUSA, ¿no? Sí, claro. Bueno, en el caso de esta parte que menciona, ¿no? El trabajo con la empresa municipal, ¿no? Cuando ya tuvimos el concepto, ¿no? Y aparte el trabajo interdisciplinario inicialmente con arquitectura, con este servicio que era muy necesario, ¿no? Y poder ya mostrar los trabajos que íbamos a realizar con la empresa municipal. En la división de etapas, en la división de trabajo, era muy importante hacer la constatación de esta estructura con ingeniería, ¿no? En este caso, las columnas, como ustedes las pueden observar, tienen iluminación y también están ancladas en un piso, ¿no? Se puede ver claramente allí, ¿no? Entonces, esta parte de anclaje y también de iluminación se trabajó directamente con ingeniería electrónica y con ingeniería mecánica, ¿no? Porque las columnas tienen una base que no se ve aquí, y eso era lo que nosotros esperábamos, que no se viera, tienen un anclaje interno, ¿no? Así como la instalación eléctrica, que tampoco ustedes la pueden ver como instalación, pero existe, ¿no? Entonces se hizo un trabajo así muy minucioso con estos profesionales, y se nos permitió hacer la creación de conexiones, digamos, de conectores en acero, para poder hacer que un espectador al ingresar a EMUSA, a ingresar a Casacor, pueda tener esta sensación de grandeza, ¿no? Entonces, al buscar nosotros esas verticales altas, desde el concepto, trajimos esa información hacia la parte técnica, ¿no? Y en la parte técnica es donde hemos trabajado en conjunto para poder lograr que el espectador sienta que al ingresar a Casacor vea grandeza, ¿no? Esa era la base, ¿no? De poder lograr que estas columnas se vieran sin interrupciones, ¿no? Con una iluminación limpia, y que simplemente te den un ingreso y una bienvenida paso a paso, ¿no? Quizás, Samantha, ahí nos podrías complementar, por favor, con lo que comentábamos. No, en realidad lo que me comentas, Consuelo, es súper importante, porque también parte de esa como sensación de grandeza o de majestuosidad que la idea, ¿no? El reto es trabajar con materiales reciclados, básicamente, y que siempre se ha tenido esta idea de que materiales reciclados es una opción que de repente no llega a tener un buen acabado, quizás es como una alternativa que no está muy implementada en temas sobre todo como de diseño de interiores o paisajismo, ¿no? Pero este ha sido un reto básicamente para demostrar que podemos hacer cosas muy, muy bien terminadas, bien resueltas, con acabados bien interesantes, y sobre todo, básicamente dar la idea de que se puede implementar esto en temas de arquitectura, ¿no? Esto ha sido, como dice Consuelo, un reto y un diseño totalmente nuevo, ¿no? Implementar columnas hechas a partir de plástico reciclado es la primera vez en el Perú que se está haciendo algo así. Entonces, ha sido un reto, y sobre todo el deadline que teníamos era sumamente cortito. Nos hemos tenido básicamente menos de 3 meses realmente, o sea, creo que un mes para levantar todo, ¿no? Porque contar que es todo el estudio previo que Consuelo ahí les va a contar, porque ella trabajó de la mano con unos ingenieros, pero ha sido una demostración de que podemos tener cosas muy interesantes, y de hecho esa parte todavía es experimental. Imaginemos si esto se trabaja mucho más, ¿no? Mucho más a profundidad, podríamos encontrar cosas increíbles, ¿no? Con respecto a estos materiales. Yo creo que esa es la parte bonita de este.
Y este material es realmente algo que me llamó mucho la atención en el trabajo de ustedes, es como le cambian la cara, ¿no?, al material reciclado. Cuéntenos cuál es el uso convencional que antes de ustedes el cliente Ecoplastics utilizaba este material, ¿no? Y ustedes realmente no siguen necesariamente esa línea, sino rompen los esquemas para como extraerle otro potencial al material, que eso es lo que realmente me parece uno de los valores principales de la propuesta, ¿no? Es extraer un potencial escondido en el material y darle otra cara, otra prestación, otra función. Cuéntenos sobre el material y el uso convencional. Sí, Claudia, claro. Bueno, este material es, es un material, claro, reciclado, pero en sí en todo el espacio de Casacor se han utilizado materiales reciclados y recuperados, ¿no? Eh, Como mencionaba Samantha, son experimentales, ciertamente, porque nadie había tomado esta iniciativa o este gran reto de utilizarlos como espacio de diseño, ¿no? Y otro reto también adicional es que nosotros lo hemos utilizado exigiéndole al material su máximo, ¿no? Ya que no se usaban verticales independientes, ¿no?, como columnas, y tampoco se utilizaba en grandes dimensiones. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí en, ¿no?, en esta imagen es cómo hemos logrado unir, ¿no?, diferentes columnas en varias secciones pequeñas, ¿no? Porque la pieza es corta, mide 1,20 m. Sin embargo, cuando uno ingresa a Casacor y realmente recibe esa bienvenida, lo primero que haces es alzar la vista, ¿no? Porque realmente es la sensación que te ofrece, ¿no?, de que tienes que alzar la vista, ¿no? Entonces, esa era la sensación que nosotros queríamos transmitir y por eso es que le exigimos al material de esta manera. Es una reunión, un trabajo ¿no?, de reciclar bolsas y botellas, ¿no? Ahora, ustedes también pueden ver el material de color verde, y ciertamente ellos, la empresa municipal, al reunir el material para reciclaje, los segmenta de acuerdo al color, ¿no? Entonces, segmenta los materiales de acuerdo al color, entonces la viga o la columna sale de ese color. Asimismo, si uno desea un color, ¿no?, un color ya particular, pueden echar pigmentos para poder teñir el material. Y también pueden crearlo, ¿no? Ciertamente es materiales, como se aprecia ¿no?, en esta propuesta, se puede utilizar de muchas maneras, porque tiene pigmento, tiene textura, y fácilmente es confundido con madera o con acero. Pero es plástico, y por dentro, aunque no lo podamos ver, en la parte interna de las vigas y las columnas, tiene unos conectores creados especialmente para mantenerse y estructurarse. Y en la parte de la base también hemos creado otros, ¿no?, otros conectores que han permitido que eso se estabilice. Y aunque el piso ustedes pueden ver en la parte inferior, el piso tiene ¿no?, un campo de área corto, ¿no?, de solamente unos cuantos centímetros, pero lo que se hizo para esta instalación es hacer ¿no?, una base, una cavidad, para poder ensamblar las columnas en esta área, ¿no? Por eso es que ustedes pueden ver toda la presentación completamente limpia, ¿no?, justamente cuidando de que el espectador pueda disfrutar de la entrada sin ninguna interrupción en la vista, ¿no? Entregar lo más abierto y apacible posible. Sí, el material uno no se imaginaría, ¿no? Cuando lo ves, y encima le han puesto iluminación, ¿no? También de noche se ve todo este elemento vertical. Claro, aquí está el material en estado tal cual, ¿no?, como ustedes se los han dado, ¿no? Estas son las columnas que funcionan tipo un Lego, ¿no? Porque ustedes me comentaban que tenía una pieza lateral que es la que se une a la otra y puedes generar superficies, porque actualmente con ese material hacen casas, ¿no? La empresa Ecoplastic hace casas, ¿no? Y aproximadamente tienen una idea de cuántas bolsas plásticas se han recuperado en el espacio que han intervenido.
O sea, cantidad tipo... En realidad, tenemos fotos que justamente cuando fuimos a la planta nos aprovechamos y tomamos, y bueno, no sé si tengan las fotos ahorita acá en este momento, pero eran espacios, o sea, eran bloques enormes, enormes de plástico. Imaginemos las botellas ya aplastadas, calculemos una cantidad como, wow, ahorita no sé si alguien tenga por ahí la imagen de las fotos de la planta, Bueno, y me contaban que para hacer una pieza eran como tres de esas es- básicamente, ¿cómo podríamos llamarlo? Que eran cosas enormes, ¿no? Sí, yo Eran sí, toneladas de plástico reciclado. literalmente toneladas para Sí, hacer pocas toneladas. piezas. O sea, ya, ahí podemos sacar una idea de cuánto plástico consumimos al día, ¿no? O sí, en sea, realidad Impresionante. en el espacio se lograron reciclar 648 bloques de ecoplastic, que son entre columnas y ladrillos, que equivalen alrededor a 2.700 kilogramos de plástico reciclado en este proyecto. Sí lo llegamos a medir. Ujú. Wow, bravo. Wow, sí. S- Encima para el mundo de la decoración es como que han dado una nueva alternativa, ¿no? Tanto decorativa, pero en este caso también funcional, soporte, iluminación, eh, creación de espacios virtuales, porque crean hasta como ligeras distanciamientos, ¿no? Entonces que como que crean pequeños espacios que se dan en el ambiente. yo no sé si hay fotos de ahorita acá a la mano de cómo era el espacio inicialmente, ¿no? Realmente era un reto porque la altura máxima que teníamos era bien corta, o sea, era como mínima en realidad, porque era una cochera. O sea, este es un espacio de una cochera. Entonces, la idea de estas columnas realmente le cambió todo el aspecto. Mira, ahí se pueden dar cuenta, ¿no? Si pueden hacer un stop ahí. O sea, realmente es muy bajito. Si no hubiésemos tenido esas columnas, no se hubiese generado la sensación de altura y de una presencia distinta como para una recepción, ¿no? Sobre todo de Casacor. Entonces, nos hubiésemos quedado con esa altura mínima y quizás no se hubiese realzado tanto el diseño que tiene ahora. Claro. Y Sí, algo ¿no? Inclusive ustedes crean un ritmo y va en vertical, ¿no? Columnas más altas y se van Hasta la entrada, ¿no? reduciendo, ¿no? Como que te guían, ¿no? Hacia la recepción, ¿no? Sí, de hecho también nosotros queríamos resaltar esta verticalidad y por eso, como bien comentabas hace un instante, colocamos luces LED dentro de las columnas, en esos canales que tenían las columnas que vimos hace un instante en la foto que le hicimos zoom, colocamos luces LED neón empotradas, entonces en la noche es como vimos al principio del video, se resaltan estas líneas, ¿no? De luz, que básicamente lo que buscaban era resaltar los arcos, ¿no? En el día no se necesita porque de por sí los arcos, la arquitectura de los mismos se nota grande, ¿no? Y te da la bienvenida, pero en la noche sí da un elemento de luz que los remarcara para dar esta sensación de entrada, ¿no? Ujú. Exacto. Sí, sí, porque la exposición es mayoritariamente de tarde, ¿no? Desde las 12 del día puedes ingresar hasta las 7 y en realidad A las mucha 10. gente va durante la noche, ¿no? Hay espacios para mm, piqueos, tapas, entonces, y mucho público va en tarde-noche, ¿no? Entonces se luce también la iluminación del espacio, ¿no? Sí, además que son cuatro casas. Entonces, al ser cuatro casas, las personas mínimo están 3 horas, creo, en Casacor. Es Exacto. una hectárea entera. Entonces, sí, igual entran de repente a las 2 de la tarde y cuando salen ven otra cosa Exacto. totalmente Sí, diferente, ¿no? sí, sí, Entras sí, como que sí. con las columnas que tienen reflejo con el sol y las sombras que generan, Sombra. y de pronto sales y está todo iluminado, ¿no? Y da otra sensación. Es otra sensación, exactamente. Y esta es también otra versión del material, ¿no? Que puede ser también crear una superficie, ¿no? Sí, sí, justo lo paré aquí el video para que vean, estos son los recubrimientos internos que estábamos comentando hace un instante, que estos eran los ladrillos con los que normalmente en formato horizontal pues se colocaban, se construían las paredes de las casitas, pero aquí los hemos colocado como un recubrimiento en formato vertical. Y bueno, el video trata de mostrar que tienen diferentes tonos, ¿no? Porque son todas bolsas recicladas, como comentaba Consuelo, ¿no? Y tiene una textura muy propia, muy rústica. De hecho, los visitantes que lo veían no pensaban que eso eran bolsas de plástico compactadas, porque pensaban que era una roca verde o un tipo de recubrimiento distinto, y cuando le decíamos que era plástico, el mismo material de las columnas, sorprendían un montón, porque no lo parecía, y el que menos nos preguntaba
¿dónde has conseguido estas piedras? Una ¿No? pizarra, ¿no? Exacto, una piedra, pizarra, sí. Acá se ve el piso que comentaba Consuelo un poco. Ujú. Cuéntenos sobre este piso, el conchuela, ¿no? Que también es un material recuperado, ¿no? Así es, el piso de conchuela es un material recuperado y fue bastante interesante trabajar con él, ¿no? Porque es un piso que no, no habitual para estos espacios, pero realmente fue escogido porque la recepción iba a ser ¿no? Un espacio para uso de alto tránsito, ¿no? Y no al analizar, ¿no? En el proceso de qué piso vamos a utilizar, eh, los mismos proveedores nos sugerían de que no podía ser de una manera muy, ¿no? Muy frágil, muy blanda, ¿no? Porque esta se podía dañar. Entonces, buscando entre los proveedores, ¿no? Que había cierta cantidad, ¿no? de proveedores, dimos con esta empresa Perú Conchuela. Y gracias a la instalación con la empresa Idrex, hicieron la instalación del piso, ¿no? Realmente fue un trabajo desde adentro, ¿no? Porque, como mencioné al inicio, en el piso nosotros tenemos una instalación eléctrica, ¿no? Y justamente acá tengo, justo Samantha nos pedía una foto anticipada, y acá pueden ver cómo era el espacio antes, ¿no? Entonces, cuando nosotros Sí. trabajamos el piso, teníamos que limpiar todas estas áreas, ¿no? Todas estas áreas para que quede muy parejo, para que la conchuela pase encima, ¿no? Entonces tuvimos que trabajar mucho el piso, ¿no? Se trabajó exuberantemente el piso, ¿no? Para que pueda recibir este material que, aunque podría ser resistente, ¿no? Como material, a la vez es bastante frágil, ¿no? Porque la conchuela, como material recuperado, las conchas de abanico reflejan, ¿no? Reflejan la temperatura, reflejan también el polvo y la humedad, ¿no? Entonces cambia de tonalidad al pasar del tiempo, es su particularidad, ¿no? Es una respuesta de este material que es recuperado. Entonces hay que tratarlo con mucho respeto y también a la vez con mucho aplomo, porque tiende a cambiar y uno tiene que acompañar ese cambio, ¿no? Como que tiene su propia personalidad el material. Y entonces uno tiene que acompañar esa personalidad del material acorde al color, tono. Lo bueno es que se puede utilizar también en espesores diferentes, ¿no? Rugosidad, ¿no? Entonces, cuando se trabajó el piso, que tenía que estar, era como un trabajo en conjunto, piso y columnas, ¿no? Tenía que estar acorde, ¿no? Pero cuando se trabajó el piso ya teníamos que tener claro dónde íbamos a colocar nosotros las columnas, dónde íbamos nosotros a intervenir el piso, ya que la conchuela, como se ve en esta imagen, tiene estas granulitas, ¿no? Son los pequeños cortes, ¿no? Las granulitas. Y el pulido, o la tonalidad que se le puede dar, es una mezcla también de la misma arena, ¿no? Que se le da para poder dar esa textura y poder darle esa finura, ¿no? En este espacio se nos permitió trabajar con dos texturas, ¿no? Nosotros hicimos una propuesta que te da desde el piso, ¿no? Desde el piso te da la bienvenida y te conduce hasta recepción, ¿no? Y entonces es como una alfombra, no una alfombra roja, pero sí una alfombra de bienvenida de conchuela, ¿no? Y la empresa Idrex, que nos acompañó en la instalación de todo el piso, 125 metros cuadrados, de piso de conchuela, realmente hizo un gran trabajo en conjunto con la empresa Musa, ¿no? La empresa municipal, porque tanto ellos como con ingeniería mecánica tenían que estar acorde para hacer la instalación, no solo eléctrica, ingeniería, como decía, mecánica, ¿no? Ya que el piso era la base del funcionamiento del espacio que tenemos ahora. Claro. Se han trabajado con muchos proveedores y podríamos decir que también es un proyecto como interdisciplinario, ¿no? En realidad han trabajado con no solamente arquitectos, también ingenieros. ¿Qué tal? ¿Qué experiencia pueden decir de este tipo de trabajo, ¿no? ¿Para ustedes nueva o no? Samantha, tú En que nos puedes realidad creo comentar. que ha sido una experiencia también para los ingenieros, ¿no, Consuelo?
como nueva también, porque nunca habían trabajado ellos para un proyecto de Casacor que, como les comentaba, todo es para ayer, ¿no? O sea, tenemos que hacer todo rápido, no hay mucho tiempo para estar pensando, tomar decisiones y ejecutarlas rápidamente. Y sí, es verdad, hemos trabajado con varios proveedores, estamos trabajando con Samsung, hemos trabajado con Conchuela, hemos trabajado con Perinelli, con Pelícano para hacer el tema también con Decton, ¿no? De Pelícano, hemos trabajado con Eglo, American Colors, pero en todo hemos tratado de ir por la línea sostenible, por la línea ecológica, ¿no? Tratar, por ejemplo, en American Colors trabajamos con la línea en que no eran esmaltes o que tenían que utilizar ningún tipo de componente tóxico, sino esmalte al agua. Entonces trabajábamos un poquito con esta idea, ¿no? De buscar alternativas que vayan acorde a nuestro lineamiento que hemos tenido inicialmente. Entonces sí, creo que ha sido, aparte hemos trabajado también con arquitectos, ¿no? Bueno, nosotros somos diseñadores industriales las tres, y con los ingenieros de Musa. Entonces sí, ha sido un trabajo bien interesante y creo que para todos una experiencia y un reto también fuerte, pero gratificante finalmente, ¿no? A mí me Mira, gustaría estar comentando rapidísimo que adicional a los profesionales como tal que acaban de comentar mis compañeras, hemos tenido la suerte de trabajar con el equipo humano de la Municipalidad de Santiago de Surco, que, o sea, pusieron a disposición, obviamente, a su equipo de jardineros, a su equipo de carpinteros, a su equipo de electricistas, entre otros, ¿no? Obviamente, sin el apoyo incondicional de la municipalidad y de la empresa municipal en Santiago Surco, que es quien desarrolla estos productos, estos materiales nuevos, no habría sido posible la elaboración de todo este proyecto, ¿no? Entonces, el trabajo interdisciplinario no solamente fue, digamos, a nivel de otras carreras o de otros profesionales que nos ayudaron a llevar a cabo esta visión, sino también del equipo humano de la municipalidad, que fue quien implementó, digamos, el espacio, ¿no? En conjunto. Uh-huh. ¿y cuál podrían decir para ustedes qué fue lo más difícil de esto? De toda esa experiencia de trabajar así en un proyecto de intervención de un espacio, ¿no? En general, para ustedes, no sé, quizás cada una me puede decir, para mí esta parte fue terrible, ¿no? Consu, tú. Bueno, para mí creo que fue, yo no diría difícil, ¿no? O terrible, ¿no? Sino lo que yo diría es retador, ¿no? Cuando nosotras, bueno, creo que a las tres nos pasó algo parecido, pero yo cuando vi el reto, que fue un gran reto realmente, traté de no abrumarme, ¿no? Sino no sentir que esto era muy difícil o imposible, porque bueno, nosotros vemos Casacor cada año y eso se logra, ¿no? Entonces dijimos, somos profesionales con capacidades diferentes y seguramente lo podríamos lograr. No se me cruzó que no podríamos, ¿no? Solamente veía el reto día a día, ¿no? Y era un súper reto, ¿no? Porque este no es como un producto abordado que puedes darle la vuelta, ¿no? Sino que aquí había que caminar muchos pasos para poder rodear al producto, ¿no? Y era un producto muy grande. En sí, el reto, creo yo, yo estuve a cargo de varias áreas que tienen que ver, ¿no? Varias áreas que tiene planteado en Casacor, pero claro, lo más sobresaliente ha sido trabajar con el piso de Conchuela y con las columnas ¿no? de las columnas de la empresa municipal. Sin embargo, creo que cada partecita era como un pequeño reto, ¿no? Recuerdo un momento que ya había pasado, ¿no? ¿no? Todo este momento donde estábamos abrumados por la instalación del piso y las columnas, ya había pasado, ¿no? Pero teníamos que instalar las palabras Casacor, ¿no? Casacor Perú, porque años anteriores conocíamos solo Casacor, ¿no? No habíamos escuchado que se decía Casacor Perú, pero ahora es Casacor Perú, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, ¿qué? Pero, claro, no solamente son letras, claro, uno ve letras allí y digamos, sí, son letras, ¿no? Es el logo ya, pero no solo es eso, ¿no? Acuérdense que nosotros hemos colocado estas letras que representan al espacio de bienvenida. Detrás está este revestimiento de tronquitos que se hizo muy minuciosamente, ¿no? Como mencionó Samantha, este trabajo se hizo muy minuciosamente, entonces estaba respaldando algo importante, ¿no? Que era la bienvenida. Y detrás de ese muro de tronquitos
también está toda la parte eléctrica, ¿no? Toda la parte eléctrica, las conexiones eléctricas que hacen que cada una de esas letras brille. Ahora uno lo puede mirar y dice, ya está prendido y no, ¿no? Pero realmente cada pedacito, cada esquina, tiene nuestro cariño, ¿no? Porque realmente hemos visto las conexiones, instalaciones, hemos seguido a los técnicos y a los especialistas, al Palmo, que realmente hemos aprendido un poco de su sabiduría también. Un aprendizaje acelerado. Súper, ¿no? Lo mencionó Samantha hace un minuto. Súper acelerado. Son 2-3 meses de carrera y retos, ¿no? Lo asumo como retos, reto cumplido, así como cuando llegas a la maratón y cruzas la meta. Y el reto se cumple hasta el día, pocos días más, ¿no? Todavía estamos con Todavía, espacio, todavía. ¿no? Todavía está abierto, así que vayan a verlo. Sí, de hecho, cuando preguntaste, Claudia, lo que yo pensé inmediatamente fue eso. Para mí, lo más difícil o lo que más me costó fue el aprendizaje acelerado que tenías que tener con un proyecto tan grande en tan poco tiempo, que te sacaba totalmente la zona de confort. Samantha lo comentó al principio, es decir, este era una escala mucho más grande de la que normalmente como diseñadores industriales estamos acostumbrados a trabajar. Era un reto, desde el diseño obviamente que podíamos proponer muchas cosas, pero tenías que aprender constantemente de tantas cosas y ya cuando se estaba implementando el proyecto, resolver en el momento, ¿no? Es como cuando estás haciendo tu prototipo y tal vez no te salió como esperabas y tienes que replantear, aquí era replantear en el instante, en el segundo, porque tenías una agenda que cumplir, porque no dependía solo de ti, dependía de ti y de, no sé, pues unas 20 personas que estaban construyendo diferentes partes del espacio y tú eras ahí un poco el director que iba indicando, no, por acá, por acá. Y si algo fallaba, resolver en el momento. Si otra cosa fallaba, resolver en el momento. O escuchar sugerencias de de las mismas personas que estaban trabajando, que viendo la situación te sugerían, no, oye, podemos hacerlo así o así. Y en esa colaboración a sacar adelante, porque finalmente el proyecto era bueno de todos, ¿no? Creo que para mí eso fue como lo más difícil, ¿no? El tener que aprender y tomar esas decisiones constantemente muy rápido, ¿no? Más que nada. Claro, sobre todo porque ustedes me comentaban que la parte, la inicial, ¿no? La parte de disfrute, por así decirlo, de la creación, ¿no? Generar un espacio, el concepto, ¿no? Los bocetos, fue una etapa corta, ¿no? Porque en realidad no es que les dieron mucho tiempo, desde que les dan el pedido hasta que presentan un esquema y se los aprueban, porque tiene que pasar por un filtro, ¿no? Ustedes me comentaban por la misma dirección de Casacor, ¿no? No, y no solamente por la dirección, sino, por ejemplo, algo que Consuelo también comentaba hace un ratito, al trabajar con tanta, o sea, nosotros éramos las diseñadoras, eso sí, pero trabajamos para Casacor y para Emusa. Entonces, ellos tienen un concepto de sus materiales, de su propuesta, de lo que ellos hacen, ¿no? Que es un trabajo sumamente interesante y, pucha, aplaudible realmente lo que ellos hacen. Realmente muy buen trabajo, pero nunca habían entrado a este mundo del diseño como tal. Diferente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo rápido, el tema de los biohuertos, ¿no? Que sí, creo que te lo comenté, era como, ellos comentan que durante la época del COVID, ¿no? Ellos alimentaron a muchas personas con esos biohuertos que tenían dentro de, de ese parque que tienen ecológico, pero ¿cómo ponemos los biohuertos en Casacor? O sea, estamos hablando de un espacio que tiene toda esta idea, no mucho más en plan decorativo, de decoración de interiores, y de pronto ellos tenían esta propuesta que tenía mucho valor con respecto a lo que ha proyectado, a lo que han realizado, pero cómo trabajamos y creamos esta especie de simbiosis de el biohuerto con la parte de diseño, ¿no? Y es ahí donde Marlene ya implementó estos muebles que sean iluminados, que realmente no se dan cuenta que es un biohuerto hasta que puedes abrirlos y entender cómo están pues, conectados con las botellas de plástico que ellos proponen, ¿no? Lo de Musa. Entonces, ha sido un tira y afloja continuo para poder lograr que todos estemos de acuerdo y lo bonito de todo esto es que al final les ha encantado la propuesta, han salido sumamente contentos. Y también por otro lado de Verónica, que es la directora de Casacor, también contenta, ¿no? Entonces ha sido como todos decimos, ha sido un reto, pero se ha logrado llevar, ¿no? Se ha llegado a completar. Y algo que también creo que les ha pasado nos ha pasado a las tres, es que cuando entramos a Casacor, no nos dijeron lo que íbamos a hacer,
sea, nosotras, por lo menos yo pensé que iba a ser un mueble, ¿no? O sea, el diseño industrial puede ser un Claro, mobiliario, muy se bien. acabó, chao. Y de Claro. pronto nos dan 120 metros cuadrados. Sí, ¿Qué no. hacemos, no? Claro, ustedes han entrado medio así a optar a ver qué viene, pero sin saber qué, ¿no? O sea, es como un concurso, ¿no? A ver qué tema te dan. Poco suicida también, porque era como que ya lo que venga, y al final era como un espacio sumamente grande, ¿no? Y menos mal hemos estado las tres juntas, porque creo que una sola no hubiese podido llevar. Claro, es sumamente amplio, ¿no? Es complejo. Sí, hay bastante ¿Y cómo trabajo. se dividieron el trabajo? ¿Hubo eh, cada una enfocada, una se enfocó más en mobiliario, otra se enfocó más en las columnas, ¿no? Sí, Y otra en igual al en final llegó un momento, como les ha comentado, bueno, ya hemos comentado esto, que en realidad todo fue como, es nuestra primera vez, la primera de las tres trabajando para Casacor, no sabíamos, o sea, de hecho los que ya tienen años trabajando ya saben cómo organizarse, nosotras como no era nuestra primera vez, o sea, hicimos una especie de planificación así de ensueño, ¿no? La ideal, pero realmente como de tal día hacemos esto, de tal día hacemos esto, pero al final ha tenido que ir modificándose porque cada vez se quedaba corto los días. La parte que Consuelo se encargó, que fue el tema de columnas, ha tomado bastante tiempo porque es una investigación en un plazo muy cortito. Entonces, también como que se extendió el plazo de eso y nos quedábamos en 100 proveedores, y, o sea, fue como una película, pero al final se logró llevar, ¿no? Y eso fue lo interesante, que nos hemos apoyado, hemos estado, si alguien no podía hacer esto, la otra persona hacía lo otro, pero sí, sí ha habido organización, ¿no? Ah, Claro. sí, realmente han hecho un excelente equipo de trabajo, ¿no? Cada una ha respetado como las habilidades de la otra y en realidad han, han desarrollado cada una su espacio, pero se ve todo integrado. Eso es lo que o sea, no puedes decir esta parte fue de una de ustedes, es como se nota un trabajo integrado, ¿no? A pesar que es amplio, es grande, ¿no? Sí, de hecho fue todo un reto, bueno, como bien dice Samantha, o sea, si bien hicimos bueno, acá estamos haciendo otro video de lo que estábamos comentando antes de los biohuertos, aquí se ven ya las botellitas, pero si tú te alejas, como vieron en el video, no se llegan a ver. Pero bueno, sí, mientras se va viendo les comentaba que efectivamente hicimos una distribución utópica que al final no se cumplió, pero digamos que tal vez no en los tiempos, pero sí en la estructura, ¿no? Porque era necesario, porque era la única forma de ordenarnos para poder avanzar y terminar este espacio tan grande. También que al final uno se dividía las áreas planteándose ciertas como características de lo que iba a avanzar y al final resultaba que tenías que trabajar de la mano igual con otra área y etcétera, ¿no? O sea, de todas maneras, tenía que haber ahí una constante eh, información, teníamos que irnos pasando información todo el tiempo sobre diferentes áreas, ¿no? Y no solo entre nosotras, sino también con el personal de la municipalidad y de la empresa municipal. Obviamente la empresa municipal tenía un coordinador de proyecto que se encargaba de mover todos los hilos, ¿no? Que fue vital, clave, esencial para que el proyecto saliera. Porque obviamente nosotras no es que nosotras pudiéramos disponer simplemente de los recursos de la municipalidad, sino que hay un gestor de proyecto que se encarga de, ok, ¿qué requieren? Contrastar y decir, ok, te doy estos insumos, te doy estas personas para que puedan hacer esto, etc. Entonces, obviamente, teníamos que estar constantemente intercambiando información entre nosotras y con este gestor de proyectos, Minoshka, saludos, que fue esencial. Entonces, y fue todo un trabajo, ¿no? Bien interesante, bien enriquecedor, nuevo, retador, pero que ya cuando al final salió y se hizo la inauguración, creo que las tres estábamos increíblemente sorprendidas, orgullosas y felices de haberlo logrado en el tiempo. Efectivamente no sabíamos a lo que nos metíamos cuando llegamos, pero después de haber terminado el proceso y haberlo logrado, era como, bueno, lo logramos, o sea, dejamos contentos a todos, que era lo más importante, ¿no? Que la municipalidad estuviera conforme con el trabajo realizado, que Casacor estuviera conforme con el trabajo realizado, porque finalmente era la recepción, era el espacio que todos iban a ver cuando entraran. Y bueno, Exacto, cara, ¿no? sí, por ahí comentaron lo de los proveedores, y es que Casacor tiene
una forma de trabajo bien divertida. A mí personalmente me gustó mucho, y es que tienen una lista de proveedores. Entonces, todos los elementos que tú colocas en el espacio tienen que ser de esta lista de proveedores en exclusivo. O sea, no es como que tú puedes traer a tus propios proveedores o tu propia gente. Es como que siempre tienes que respetar eso. Entonces, es como que una negociación constante con un montón de personas para que te den los materiales, te den la cantidad, te den las luminarias, te den los muebles, etcétera, ¿no? Y una constante de información y de aprendizaje de nuevas cosas en general, muy, muy interesante, ¿no? Sí. Qué, qué interesante, qué chévere. Y pero ustedes, por ejemplo, ¿cuál ha sido lo más destacable de este espacio, de esta propuesta sobre todo? ¿Qué es lo que cada una resaltaría como un aspecto importante? Yo particularmente resalto el hecho de plantear este material, ¿no? Esta propuesta ecológica y sostenible en un espacio como la recepción de un evento tan grande, ¿no? O sea, como que nadie se imaginaría que van a elegir trabajar con materiales reciclados y recuperados para la entrada de los 25 años de Casacor. Entonces creo que ha sido algo muy interesante y sobre todo darle la vuelta a este material, ¿no? Sacarle un provecho, un extra, y creo que esa es algo que es muy significativo, ¿no? Y es algo que creo que también nos enorgullece, creo que a las tres. A toda la comunidad de diseño. Realmente han dejado como en alto el nombre del diseño al crear un espacio tan funcional y hermoso, ¿no? Y con un material que usualmente no está catalogado como un material que pueda producir ese efecto, ¿no? Ujú. Eso es lo que queríamos, justamente, Claudia, ¿no? O sea, nosotras cuando presentamos, ¿no? La propuesta desde el inicio, siempre quisimos enaltecer, ¿no? El diseño y darle el espacio que merece, ¿no? El material era, claro, importante, pero el material se iba a ajustar a la propuesta del diseño, ¿no? Y eso siempre fue como que la presentación, ¿no? A la empresa municipal, de MUSA, ¿no? Al final, como mencionan ¿no? mis compañeras, cumplimos con ambos, ¿no? Por el lado de Casacor, ellos esperaban un diseño que pueda enaltecer el espacio de bienvenida y de recepción de Casacor, y por el lado de Musa, utilizar sus materiales de una manera funcional, ¿no? Y eso fue lo que les entregamos, ¿no? Lo que sí rescato en ese aspecto es que quizás nos sorprendimos, ¿no? Porque ellos esperaban solamente utilizar sus materiales, pero lo que nosotros queríamos era hacer diseño con sus materiales. Y logramos que respetaran también ese aspecto, ¿no? Respetaron nuestra propuesta Y confiaron en nosotros. y sí, Claro. confiaron, ¿no? Confiaron en el enfoque, ¿no? El enfoque del diseño, no solamente un producto es aspecto estético, ¿no? Sino tiene muchas otras consideraciones, sobre todo el aspecto funcional de su propuesta, ¿no? De hecho, Claro, como diseñadores industriales que somos, ¿no? Que es básicamente pensar en el usuario, en el recorrido, en el traslado. Justamente Marlene tuvo esa idea como, ok, cuéntales un poquito acerca de lo que propusiste en la parte de descanso. sí, sí, justo va de la mano a justo lo que quería comentar era que, o sea, nosotras, perdón, siendo diseñadoras industriales, al afrontar este proyecto, independientemente de los requerimientos estéticos que se tenían que cumplir por ser una muestra como Casacor, ¿no? Que nosotros entendemos que es una muestra de diseño, de interiorismo, decoración, etcétera, seguimos siendo diseñadores industriales que afrontamos un proyecto buscando que sea un espacio estrictamente funcional. Y por ende, al ser un espacio tan grande, definimos tres áreas, ¿no? La recepción como tal, que tenía una usabilidad muy clara, ¿no? Generar este impacto, que se vea elegante, donde la gente pueda llegar, etc. Luego tenías una zona de exposición donde la gente de la municipalidad pudiera promover sus proyectos, que era, en los videos vieron que había un televisor en esa zona. Y luego el espacio de la recepción es un espacio donde todos van a pasar y donde van a llegar y donde es el último sitio antes de salir a recoger a tus amigos, tomar tu taxi, etc. Entonces era un espacio de todas maneras que necesitaba ser funcional. ¿Cómo funcional? Por ejemplo, nosotros sabemos que todos los chicos van a ir a tomar un montón de fotos, a tomar videos, a tomarse selfies, y van a llegar probablemente al final, y donde van a ese último sitio antes de salir a todos. Entonces la idea era justamente que la recepción sea este último lugar en el que ellos se puedan sentar, descansar, acogerse y poder recargar el celular si así lo necesitara, ¿no? Para pedir el taxi, para llamar al amigo o esperar a alguien para que lo recoja, ¿no?
Entonces, todo eso fue algo que se diseñó y se planteó así desde el principio, y a ver, era una cosa bien divertida porque, o sea, estábamos haciendo tantas cosas al mismo tiempo, y aún así, eso era un elemento que era primordial ponerlo y que sí o sí tenía que estar, ¿no? Hay algunas cosas que, por ejemplo, no se han terminado o que han cambiado en el tiempo, pero esa no fue una, porque era un requerimiento que este espacio fuera así de funcional para todos los visitantes, ¿no? Entonces, eso, el espacio es amplio, no tiene muchos elementos más allá de las columnas que dividen los espacios, porque sabíamos que la gente al hacer una recepción iba a hacer cola, se iba a aglomerar para tomarse una foto o para esperar al amigo. Entonces, justamente la idea de todo esto es... Es el espacio, ¿no? Para sentarse. sí, ese es el espacio. Celulares. Estos conectores que está remarcando Iconsub son los que te permiten recargar el celular. Hay en esa zona y también en la zona de la exposición que está para acá, que no se ve. Sí. Entonces, bueno, lo que iba diciendo también era que se analizó un poco el flujo que iba a tener la gente en este espacio, y por eso no hay elementos sueltos en el piso, porque sabíamos que iba a haber mucho tránsito de gente, porque todo el mundo iba a estar entrando y saliendo en diferentes direcciones, ¿no? Entonces, bueno, Claro. esa era un poco la parte funcional desde el diseño industrial que nosotros le aplicamos, digamos, a este espacio, ¿no? Sí. Exacto, exacto. Gracias, Marlene. Entonces, bueno, yo para cerrar esta pregunta nada más y luego pasar a las preguntas que tenemos de los asistentes, no sé, para ti, o ¿cuáles son las recomendaciones que tú les darías a los futuros diseñadores industriales que quieran aventurarse en impactar en un espacio dentro de Casacor? Uy, Claudia, ahí nos agarras a las tres, porque ahora, como nosotros con la experiencia que hemos tenido, tenemos así como que a borbotones de recomendaciones para que la gente no se desanime, por el contrario, que se anime, ¿no? Y lo que yo quisiera decir, así es, lo que yo quisiera decir como recomendación, y seguramente mis compañeras tendrán también espacio para decirlas, porque realmente vale la pena tomarlas, es siempre defiendan su diseño, siempre. Nosotras, ¿no? Diseñadoras industriales, tenemos una experiencia ¿no? que nos respalda, tenemos un conocimiento que nos respalda, y ese diseño que hemos creado es nuestra bandera, y tenemos que defenderlo. Como diseñadores que somos, tenemos que ser capaces de poder defender nuestro diseño basado. Claro, no es un diseño vacío, ¿no? Tenemos por detrás todo el respaldo que viene de la parte técnica, de la parte de ingeniería y la parte de arquitectura. Todo ese respaldo hace que yo pueda defender mi diseño como bandera, ¿no? Y es mi escudo. Y en algún momento siempre va a haber ese espacio para que me digan, no, Consuelo, no va tu diseño porque falta presupuesto, o porque falta gente, o porque falta el tiempo. Pero ninguno de esos tres u otro aspecto debería hacer recaer tu propuesta de diseño, porque eso es su escudo, hay que defenderlo, ¿no? Y la defensa hace que realmente se logre, ¿no? Y sobre todo, también quisiera decir que, como siempre hay que tomar con mucho compromiso el proyecto que uno emprenda, ¿no? Mucho compromiso, ¿no? El diseño va de la mano con el compromiso, y si uno se compromete realmente con lo que quiere hacer, también te haces un camino para lograrlo, ¿no? Es como llegar a la meta, como dijimos, ¿no? No hay reto sin meta. Y ese compromiso va de la mano también con el desarrollo que uno espera conseguir. Exacto, ¿no? Y ustedes crearon, o sea, generaron investigación, no solamente abordaron el tema, sino investigaron, ¿no? Estado del arte. Y como justo acá uno de los asistentes comenta, ¿no? Qué interesante poder conseguir esos acabados con materiales reciclados. Y él pregunta, o ella, ¿cuál fue el proceso de exploración de los materiales ecológicos? ¿No? Ustedes también hicieron investigación. ¿Cómo fue esta etapa de explorar estos materiales y ver las posibilidades? Eso se ha trabajado juntamente, Consuelo, de hecho, ha trabajado el tema, por ejemplo, de las columnas, y ahí podamos darnos cuenta que, claro, ellos tenían una idea del material, lo trabajaban para su propuesta que tenía, ellos tienen un modelo de casa, pero era como que ahí va el lado de diseño, ¿no? De atrevernos a jugar un poquito con otras alternativas, darle un poco de la vuelta al material y ver qué puede surgir. Entonces,
De hecho, el tema, por ejemplo, de las columnas fue inicialmente como a modo boceto, se veía hermoso y creíamos que iba a ser lo más rápido que íbamos a obtener, pero fue lo que más tiempo nos demoró y era algo que no existía. Entonces, eso, por ejemplo, se trabajó junto con ingenieros, ¿no? Con ingenieras, con arquitectos, ver si era posible, si valía la pena poner algo de 4 metros o de 5 metros, que al inicio queríamos hacer algo sumamente alto, ¿no? Pero lo fuimos probando y dándonos cuenta de que, junto a modo interdisciplinario, de que habían cosas que sí eran factibles y otras no. Y en realidad el resto también ha sido un tema de exploración in situ, ¿no? Por ejemplo, las paredes que hemos visto, la pared de tronquito, ver si nos convenía trabajarlo en natural, ponerlo de repente algún tipo de recubrimiento. O sea, ha sido exploración, habían cosas que también ya las habían probado previamente en Musa, ¿no? Pero ha sido un poquito ver, jugar dentro de la, como dice Consuelo, defender el diseño inicial y ver cómo se puede adaptar a este diseño, ¿no? Entonces ha sido una exploración ahí, in situ, por así decirlo. Gabriel Córdoba nos pregunta en el chat, ¿cuál ha sido el mayor reto y aprendizaje de esta dinámica de trabajo colaborativo en este círculo profesional tan copado de profesionales de la arquitectura y de la decoración? Bueno, en lo personal, un reto importante, o sea, si nos centramos específicamente en este entorno, era nosotros teniendo un material experimental, recuperado o reciclado, en contraste con otros materiales ya conocidos, con estudios de diseño ya establecidos, fue aprender a mezclar estos dos mundos, aprender a mezclar estas texturas y elevar, o sea, darle a estos materiales reciclados y recuperados esta sensación de elegancia, de elevación, de porte, digamos, de una forma que se integraba, ¿no? Para crear este espacio. Y eso solo fue posible combinando estos materiales, combinando por un lado estos materiales naturales como lo de los tronquitos, combinando los materiales reciclados con otros materiales como por ejemplo tenemos presencia de piedra, Vecton, que es muy elegante, lo que sería acabado maderado en melamine, ¿no? Muebles de diseño, cuero, cerámicas, etcétera, ¿no? O sea, aprender a combinar todas estas texturas, todos estos colores, todos estos materiales, incluyendo también todo lo verde que te dan las plantas, que como pueden ver en nuestro espacio es un elemento importante que cohesionaba todo. Yo siento que he aprendido un montón, todo lo que tiene que ver combinar texturas y cómo combinar para que se integren y se genere una sensación de elegancia, ¿no? Que ese era el reto en realidad, que no se sienta reciclado, que no se sienta recuperado, que se sienta elegante, que se sienta casacor, si quieren. Sí, exacto, lo lograron. Esperanza Quispe nos pregunta también, y va en relación a la pregunta, una otra pregunta de Gabriel. Saludos a los dos chicos, ¿cómo están? Dicen, como diseñadores industriales, ¿qué habilidades o conocimientos les ayudaron a diseñar un espacio tan grande, ¿no? Que va alineada. ¿Cuál consideran que es el valor de un diseñador industrial que puede llevar a Casacor? Dicen, buen trabajo, chicas. No, quizás pueda responder eso, ¿qué valor, ¿no? O sea, de hacer como diseñadoras. como diseñadoras. Bueno, creo que un poquito es un buen consejo que seguramente Mar le puede ampliar un poco más después, pero es acerca de cómo, ¿no? Agarrar al toro por las astas y lanzarse, ¿no? Porque de verdad, tenemos las capacidades no solamente para hacer eso, sino para hacer muchas más cosas, ¿no? Pero todo va de la mano de trabajo, ¿no? De proyectarse, de trabajar de repente en equipo, de hacer también un trabajo interdisciplinario de base, ¿no? Y yo creo que llevar todo ese conocimiento, ¿no? Hace que realmente sea de mucho valor, ¿no? Porque es algo que uno aprende, claro que en el momento es muy rápido el aprendizaje, ¿no? Muy rápido y muy acelerado, pero es enriquecedor, ¿no? Creo que somos un poquito más, ¿no? Un poquito mejores profesionales antes de Casacor y después de Casacor, y creo que mis compañeras estarían de acuerdo conmigo, ¿no? Tenemos un momento enriquecedor que no solo sirve para diseñar, sino sirve para aprender. Y creo que eso es lo que nos llevamos también, ¿no? Exacto.
Y rapidísimo para complementar lo que decía Consu, yo creo que ese valor de diseño industrial es analizar a nuestros usuarios. ¿Quiénes eran nuestros usuarios? No solo las señoritas del counter, sino todos los visitantes. Entender qué es lo que iban a hacer, por dónde iban a pasar, qué iban a necesitar al entrar, qué iban a necesitar al salir. Porque solo entonces fue que se nos ocurrió darle esta exposición, tener un espacio de descanso, poner una zona de exposición, más allá de la recepción, que eso era un requerimiento, por decirlo así. Todo lo demás era carta libre. Tú veías lo que ponías y cómo lo ponías, ¿no? Entonces, creo que esa visión de nosotros le damos muchísimo peso a la parte de la usabilidad, ¿no? Que el usuario esté cómodo, que esté feliz, que sienta que este espacio, bueno, en este caso un espacio no, que en este caso un espacio así era necesario, le iba a dar todo lo que necesitaba para poder disfrutar de la exposición de Casacor, ¿no? Entonces yo creo que ahí radica el diferencial, digamos. Michelle Iturrizaga nos dice, ¿cuál fue el reto más grande de trabajar en equipo? Y también pregunta, ¿había disponibilidad? ¿Siempre había disponibilidad de todos los materiales que necesitaban? Y si no, ¿cómo lo solucionaban? Iban a otro stand y sacaban material. No. No, debe ser difícil, ¿no? O sea, en realidad es contar con tantos proveedores y te dan una cierta cantidad, ¿no? Sí. No, y de hecho los proveedores, es algo importante que decir, ¿no? Los proveedores tienen una capacidad, ¿no? No pueden, no es que van a proveer a todos los espacios, ¿no? Proveen solamente entre, creo, Consuelo, 5, ¿no? 5 espacios por 4 espacios por auspiciador, ¿no? Auspician 4. El básico es 4, y ya después cada uno iba aumentando si quería. ¿No? Entonces sí, si no pasaba eso, menos mal, el hecho, hay algo importante acá, que el hecho de trabajar con materiales reciclados también nos da esa flexibilidad, ¿no? De poder buscar otras alternativas que dentro de todo las podemos encontrar a modo de reciclados, ¿no? Y algo que también podríamos recalcar con respecto a esto es que el EMUSA tiene una planta de reciclaje y a planta que también se abastecen de un montón de elementos que se pueden utilizar en este espacio. Entonces, de hecho, nos han ayudado muchísimo cada vez que sucedía esto, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a las bancas, que Marlene estuvo a cargo de esa parte, ¿no? Que finalmente Musa nos ayudó a solucionar esos problemitas que tuvimos ahí a la hora de buscar mobiliario, plantear una nueva propuesta. O sea, eran como problemas que en realidad nos daban una alternativa interesante de solución. Entonces, sí. Definitivamente, como dice Samantha, al tener los proveedores un tiempo límite, una capacidad límite, era una negociación increíble y tener que escribirle a todos los proveedores que te interesaban lo más rápido posible para que puedas calzar o puedas entrar en esos 4 espacios que tenía cada proveedor. Y si, por ejemplo, un proveedor se quedaba sin cupos, tenías que convencerlo de que tú eras la excelente opción para hacer el 5.º cupo, o el 6.º cupo, o el 7.º, y así. Negociación. Negociación. Y para eso también hemos tenido la suerte de trabajar en conjunto con 2 arquitectos, ¿no? Que nos han ayudado a plasmar nuestra idea, porque de hecho, de una manera mucho más a nivel tridimensional quizás, que nos ha ayudado a tener esta herramienta, como que esta carta debajo del brazo para poder convencer a los proveedores de que trabajen con nosotros. Y nos ha gustado mucho la propuesta, casi, o sea, no ha habido nadie que haya dicho no, casi todos en realidad han estado como que, wow, todo ecológico, ya, nos apuntamos, ahí estamos, ¿no? Claro, y complementando un poco lo que mencionan Marlene y Samantha, esa parte, ¿no? Que era de convencer a los proveedores que nosotros, nuestro espacio iba a ser, ¿no? El que sí El iba a ser, espacio. ¿no? Iba a ser el espacio, la verdad que siempre se vendió de esa manera, defendiendo el diseño, ¿no? Les mostrábamos la propuesta, le decíamos, está en la entrada, es la bienvenida, Casa, 2 años no abierto, Casacor, mira, tú vas a estar aquí en la entrada. Y la verdad que vendíamos la idea, nuestro diseño, ¿no? Defendíamos el diseño de tal manera que realmente ellos también aceptaron, ¿no? Aceptaron que realmente es realidad, y no porque yo o nosotras estábamos de repente exagerando, no era así, solamente decíamos que es la entrada, es la bienvenida, es el aniversario y ustedes pueden estar ahí, por ahí van a pasar todos, y es cierto, solamente que lo engrandece, ¿no? Mostrábamos la grandeza que era el valor de estar en nuestro espacio, ¿no?
Y también quiero dar gracias a Jesús, que es el ingeniero mecánico de MUSA, que nos ayudó mucho a hacer todo el trabajo de investigación en la instalación de las columnas de este gran espacio de Casa Cor. Genial. Bueno, chicas, realmente ha sido súper simpático conversar del proyecto, de esta intervención tan funcional, pero sobre todo completa. La verdad que es un gusto ver el trabajo de ustedes, ver cómo plasman todo lo aprendido en DeepUC y ahora verlas como profesionales completas. La verdad que para mí que las he visto pues desde que han entrado, la verdad que me da mucho gusto. El trabajo que han hecho es precioso, ¿no? Y bueno, que sigan los éxitos en sus proyectos, en su vida profesional. Muchas gracias por darnos su tiempo en este espacio y a todos los asistentes, muchas gracias por acompañarnos en este conversa número 10 y los invitamos a Casacor para que vean la propuesta del Y ya hábitat. falta poco, para el 3 de julio. Hasta el 3 de Exacto, julio. el 3 de julio y los horarios son de martes a domingo de 12 a 7 en circunvalación del Golfo Los Incas, ¿no? Número 1000. Así que vayan, porque el espacio de entrada se van a quedar con un sabor delicioso de la visita. La verdad que ha sido muy bonito y nuevamente, chicas, las felicito notablemente. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a A todos. ustedes. Gracias a todos. Cuídense, gracias a todos por Nos estar vemos aquí. en Casacor. Nos vemos en Casa Cor.